Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 6, conformados por Valeria Aragort, Diana Díaz, María Elvitar, Manuel Sosa, Gonzalo Vargas, Andrés Vázquez y mi persona, Albanela Bastida. Nosotros le vamos a hablar sobre de la universidad que tenemos al país que queremos. El republicanismo es un término que denomina a quienes aman o son partidarios de la república o tienen espíritu, carácter o condición de republicano. Si bien se usan regular e indistintamente en el lenguaje político y académico los conceptos republicanismo y república. Sin embargo, se tratan de términos similares pero no idénticos, al igual que el liberalismo o el socialismo. La república, por su parte, no es una doctrina o un movimiento político, sino que es el que designa la forma o la esencia de la política si se considera su acepción amplia o un régimen político opuesto a la monarquía si se toma en cuenta su sentido restringido. También se entiende como la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el de su admiración. Las características del republicanismo son las siguientes. Soberanía popular. Todo cargo público tiene su origen en el sufragio, que es la manifestación de la voluntad del pueblo. Este rasgo implica la selectividad de los funcionarios públicos. Igualdad. Todos los habitantes de la nación están habilitados para elegir a sus representantes. Responsabilidad de los funcionarios públicos. El deber de quienes ejercen el poder de gobernar en nombre del pueblo asumen responsabilidad política, administrativa, penal y civil por los actos que ejercieren durante su función. Publicidad de los actos de gobierno. La opinión pública debe conocer el contenido de estos actos para ejercer un real control. Por ejemplo, los actos administrativos del PE en el boletín oficial y en el PL la publicación de leyes y las sesiones públicas. Periodicidad de las funciones. Los integrantes de los poderes del Estado duran en sus cargos un determinado tiempo, estableciéndose, si es posible, su reelección. El caso de los magistrados es una excepción a esta regla, ya que son inamovibles mientras dure su buena conducta, lo cual se justifica porque preserva así la independencia frente a otros poderes. División de poderes. Responde a la famosa división de Montesquieu, según la cual, mediante la independencia de poderes, se evita el abuso. La tradición republicana se inicia en Roma en el año 509, cuando el pueblo, harto de los abusos de sus reyes, abolió la monarquía y creó la república. Se inició entonces un régimen político tendiente a impedir que el poder se concentre en las manos de uno solo, como en la monarquía, o en la de unos pocos, como en la aristocracia, o en la mayoría, como en la democracia. Por eso, en Roma se eliminó la figura del rey. La república buscaba que el poder fuera igual para todos, como única forma de que todos fueran igualmente libres. Desde entonces, la república es el gobierno de los hombres libres, en el que ningún poder puede ser apropiado ni ejercido a perpetuidad. La tradición republicana de la antigua Roma fue relativamente olvidada, hasta que en la modernidad Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, en 1750 propuso el principio de la división de poderes. Montesquieu analizó el gobierno de Inglaterra, cuya organización dividía las funciones entre el monarca, el parlamento dividido en la Cámara de los Lores, que son los nobles, y la de los comunes, que son el pueblo, y un sistema de jueces independientes.
Sobre esta base, Montesquieu formuló los principios que son las bases de todas las constituciones modernas. La condición para que un gobierno sea libre es la separación entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En Venezuela no hay república o republicanismo, sino democracia, socialismo, porque las decisiones las toma la mayoría de la población. País. Un país es toda área geográfica que está constituido por un determinado número de personas que se caracteriza por tener sus propios elementos políticos, sociales y culturales, que los diferencian de otros países. También puede decirse que un país es toda nación que es políticamente independiente, que posee un gobierno propio junto con un conjunto de leyes, administración, población y fuerzas de seguridad. El significado de país contiene diferentes sinónimos como nación, estado o provincia, ya que un estado puede formarse de diferentes países, como es el caso de España con Cataluña y el País Vasco. Cada país usualmente se divide por unas líneas imaginarias que conocemos como fronteras, cuya función es delimitar la zona que le pertenece a cada estado. Esta es la forma más común y extensamente utilizada para delimitar los espacios en el planeta. El establecimiento de un país tiene que ver también con sus elementos culturales y sociales, ya que son características que los hacen únicos. Estas son el resultado de siglos de existencia de esas poblaciones, así como también de sus estilos de vida, sus creencias, sus valores y sus actividades diarias. Estado. Se entiende por Estado a la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que buscan el bienestar social. Para que un Estado sea reconocido, debe cumplir con ciertas condiciones y deben ser capaces de exteriorizar su poder, es decir, lograr el reconocimiento de su población y de otros Estados, institucionalizar su poder, que significa poseer instituciones que mantengan el orden dentro de una población, y administrar una identidad colectiva, que trata de que una población debe compartir tradiciones o símbolos patrios que los identifique a todos por igual. El Estado tiene tres elementos básicos. Población. Ningún Estado existe sin una población que lo integre, por grande, pequeña o diversa que sea. Una población es simplemente el conjunto de personas que viven en un Estado. Territorio. Todos los estados poseen unos espacios y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley. El territorio es el espacio físico donde vive una población, pero también se utiliza para administrar, ceder, proteger y explotar económicamente, siempre y cuando no se pongan en peligro a los estados vecinos. Poder. Es la capacidad del Estado de organizar a la población y el territorio a través de instituciones firmes. En los estados modernos existen tres poderes importantes: el legislativo, que se encarga de crear las leyes que guían a un estado; el ejecutivo, cuyo poder cae sobre el presidente, ya que es el encargado de administrar el estado; y el judicial, que simplemente se encarga de administrar la justicia y hacer que se cumpla la ley. Nación. Una nación es un conjunto de personas que comparten vínculos históricos, culturales o religiosos, que pertenecen a una misma comunidad y hablan el mismo idioma. También comparten el mismo territorio, sistema de gobierno y ciertas características que crean un sentido de identidad. Los elementos que conforman a una nación son: la lengua. Toda nación posee una lengua con la cual su población se identifica. En algunos países las lenguas oficiales pueden variar, ya que en un país puede haber más de una cultura. Gobierno. Toda nación se gobierna a sí misma, por lo que el gobierno tiene que hacer funcionar al Estado, ejerciendo en nombre del pueblo la soberanía de la nación. Población. No existe una nación sin una población que la conforme, es decir,
sin un pueblo que hable su idioma, que siga y obedezca sus leyes y que habite en sus zonas. Antes de comentar la relación entre país, Estado y nación, podemos decir rápidamente el concepto de nación y de Estado. Nación es el conjunto de hombres y mujeres que viviendo dentro de un mismo territorio están unidos por una misma cultura, lengua, raza o religión. Y Estado es una organización jurídica y política que está compuesta por los siguientes elementos. Población es el conjunto de habitantes que existen en un determinado territorio. Territorio es el lugar geográfico en el que habita una población determinada y es el soporte físico de la nación y del Estado. Y por último, gobierno es la manifestación de la organización política de la nación. En toda sociedad moderna existen gobernantes y gobernados. Por lo tanto, el gobierno es un conjunto de personas físicas o jurídicas, órganos, que conducen los destinos de una nación organizada. El gobierno se separa en tres poderes principales: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Todos estos se encargan de mantener la soberanía nacional. La relación que existe entre estos tres es que un país no puede existir sin un Estado y una nación no puede existir sin un país. Todos se ven complementados para que uno agarre más fuerza y se puedan respetar los valores del país. Ejemplo, el Estado mantiene el sentido de pertenencia de la nación y la nación refuerza el poder del Estado. ¿Por qué la república puede ser la clave para explicar una conducta colectiva capaz de impedirla? En Venezuela somos republicanos solo por fachada. Pensamos en todas las fallas que tiene el país sin buscar soluciones para obtener una república hecha y derecha. De aquí nuevamente la pregunta: ¿por qué la república puede ser la clave para explicar una conducta colectiva capaz de impedirla? En 1811 asumimos la primera constitución formalmente, redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rocío, llamada Constitución Federal de los Estados de Venezuela. En aquellos tiempos existían otras formas de gobierno. Toda la población le rendía respeto como un credo, buena comunicación entre los políticos y la población. En la actualidad, nadie se ha atrevido a rechazar la Constitución públicamente, pero sí a evitarla, por miedo a las amenazas que emite el gobierno. No podemos negar que muchas personas se han rebelado contra este, obteniendo grandes consecuencias. Es evidente que en el momento donde todo pudo ser detenido, la falta de republicanismo que existía en una mente donde abunda la ignorancia fue ganando territorio hasta convertirse, sin nada que ocultar, en una gran dictadura. Propuesta educativa de la UCAP y el proyecto de país que fomenta un país moderno, republicano y democrático. La universidad no es para sí misma, sino para la sociedad en la que se inserta y a la que sirve. La UCAP promueve el hecho de que cada estudiante egresado entienda y tenga una visión de una sociedad comprometida para poder brindarle así a todo su círculo mejores oportunidades de una vida totalmente digna. A la Universidad Católica Andrés Bello le importa su país, le importa Venezuela y el destino de toda su gente. La universidad busca que sus estudiantes sean más sensibles al país, a su situación actual, que comprendan a través del trabajo académico las circunstancias actuales y logren las mejores soluciones para todos aquellos problemas que puedan presentarse. Como dice uno de los valores institucionales, se cree en la democracia y en la libertad para una mejor convivencia. Un ucavista debe ser esa persona que haga todo lo posible por mejorar la situación del entorno en el que se rodea, por abastecer su contexto de oportunidades positivas y no serle indiferente a la situación que se esté atravesando. Continuando el punto de mi compañero Manuel, en la UCAP se busca formar ciudadanos capaces de poder construir un país moderno, republicano y democrático, ya que, como dice la frase, no es viable formar profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Eso lo que quiere decir es simplemente que uno, por más buenas notas que tenga, por más título de ingeniero, de comunicador social, de economista, psicólogo, o más posgrado que tenga, uno tiene que tener sus valores como persona bien definidos, que es hacer el bien, no hacer las cosas con intenciones de pisotear a los demás y buscar siempre el crecimiento personal, porque la combinación perfecta es, además de tener la formación profesional, tener la formación personal bastante clara para
poder hacer el bien en la sociedad. La UCAP busca insertar en cada individuo las herramientas para que todos estos se den cuenta de que obtuvieron los conocimientos para entender por qué estamos como estamos y así poder aportar cada uno su grano de arena para así lograr una sociedad ya antes mencionada. Todos tenemos algo que hacer en esta situación y la solución no es quedarnos de brazos cruzados viendo cómo pasa todo. Hay que tomar acción, definir los objetivos y actuar. Y por último, tenemos que sumergirnos en la realidad cruda y perturbadora de este mundo. Así poder sentirla, entenderla, vivirla y por último confrontarla. No quedarnos en la burbuja y viendo todo lo que nos rodea, sino tomar acción.